Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Lo que vamos a ver hoy es un caso que no fue resuelto hasta ahora y es el caso de, como vieron en el título, el hombre invisible o Cindy James, que sería la víctima. Cindy James, que es la persona a la que vamos a estar hablando todo este tiempo, es una persona que fue encontrada muerta en circunstancias muy extrañas. Si quieren ver de qué se trata, qué es lo misterioso en este caso, sigan viendo el video. Acá les dejo mis redes sociales por si quieren ir a verlos y sin ninguna otra explicación, empecemos. Cindy Elizabeth Hack nació el 12 de junio de 1944 en Canadá. Era la mayor de 6 hijos y su hermana menor, Melanie Hack, es quien se convertiría en escritora para relatar su historia. Ella se había recibido de enfermera y había empezado a trabajar con niños discapacitados para luego volverse una enfermera pediátrica. En 1966 se casa con el Dr. Roy Makepeace, quien era 15 años mayor que ella y ya se había divorciado una vez. De hecho, la razón por la que se había divorciado era justamente por esta relación que tenía con Cindy. Hasta este punto se decía que la pareja se veía muy feliz, que disfrutaban estando juntos, que no había ningún problema en general. Sin embargo, de la nada, de la absoluta nada, Cindy le dijo al doctor que debían separarse. Así que el 1 de julio de 1982, sin muchas razones, se separan, aunque se siguen viendo durante un tiempo en eventos familiares, en eventos públicos, etc. Sin embargo, hay algo que todavía no mencioné en este video y es que Cindy tenía algunos problemas mentales. Y después de un tiempo de que su condición psiquiátrica estuviese cada vez peor, después de algunos ataques físicos contra su ex esposo y varias hospitalizaciones, el abogado del doctor le dijo que ya no debía verla más, que el contacto con ella era más o menos peligroso. Y el diagnóstico para su condición mental era de personalidades múltiples. No sé si alguna vez se habrán puesto a investigar sobre esto de las personalidades múltiples, pero es bastante interesante y de hecho es importante para este caso. Si no lo vieron todavía, pueden ver, hay un montón de documentales de entrevistas a gente con esta condición mental para que vean cómo es que cambian de personalidad. Es importante ver esto para el caso, ya que va a entrar más tarde. Lo importante para mí que se debe recalcar de todo esto es que las personas con la condición de personalidad múltiple pueden cambiar de un segundo para el otro, y no es solo eso, sino que aparte cada personalidad es única, es súper diferente y es claro que son dos personas totalmente distintas. De vuelta, esto es importante. La particularidad de este caso empieza luego de que se separa oficialmente de su marido. Empieza a recibir llamadas amenazantes. Obviamente después de empezar a recibir estas llamadas lo declaró con la policía. Y justamente fue ahí que se empezó a investigar. Sin embargo, durante los próximos 3 meses se puso aún peor. Las llamadas no cesaban y ya no era solo eso, sino que Cindy declaraba que había gente en su casa, atrás en la noche, haciendo ruido, rompiendo cosas, porque de hecho le rompieron la casa, había varias cosas que estaban rotas, y también se descubrió que las líneas telefónicas habían sido cortadas. Y de acuerdo a la mejor amiga de Cindy, no solo recibía llamadas y destrozos en la casa, sino que aparte recibía también fotos extrañas. En un momento le cuenta que recibía fotos raras en el auto. Alguien le dejaba fotos feas, que no puedo mostrar ni mencionar técnicamente porque si no me desmonetizan, en el parabrisas del auto. Se las dejaban como un mensaje, y es acá donde empezaba todo, porque no eran solo las fotos sino que también notas extrañas. Estas notas extrañas también eran no una advertencia, sino más bien una amenaza directa hacia su persona. Entre otras cosas, también recibía paquetes de carne cruda a la casa y animales muertos por los alrededores, lo cual creo que perturbaría a cualquier persona que estuviese cerca. En una de las notas que deja la persona que estaba haciendo esto, decía: "Tú eres la siguiente". Y obviamente esta nota dejada en los alrededores donde habían matado a los animales. Pero contado así y resumido, a ustedes les puede parecer un caso extraño y, digamos, peligroso. Pero en realidad lo que pasaba es que en todo ese tiempo, todas las declaraciones que hacía Cindy a la policía le parecían cada vez más sospechosas. Tanto así era que ya le habían dejado de creer. Desde el primer momento la policía empezó a investigar el caso y empezaron a vigilar la casa. Les había parecido extraño el hecho de que Cindy, estando bajo todas estas amenazas y totalmente asustada, paseara a su perra como a las 3 de la mañana. Comportamientos como estos
y las historias que le contaba la policía eran cosas que les hacía dudar. Y de hecho, hablando de su perra, fue en un momento raptada y la encontraron casi ahorcada en un árbol cerca de la propiedad, pero bueno, por suerte no le pasó nada. Lo más curioso es que por momentos parecía que todo este acoso cesaba, parecía que ya no iba a pasar más, pero de repente volvía peor. En este momento, cuando Cindy empieza a desestabilizarse, recordemos que también tenía una condición mental, empieza a escribir en su diario. En este diario se puede ver toda la desesperación que tenía en esos momentos. Por ese tiempo también contrata a un investigador privado. El investigador en cuestión era Ozzy Caban, que era un investigador local, y él en varias ocasiones pudo ver cómo le pasaban ciertas cosas a Cindy. A la vez, él decía que ella era muy reservada, que parecía que se estaba guardando información, que se estaba guardando algunas de las cosas que le pasaban, lo cual obviamente para un investigador privado es algo importante. Le daba la impresión de que no confiaba realmente en él, lo cual es difícil para cualquier investigación. Esta persona va e instala luces de emergencia, también le da una radio de 2 vías a Cindy y le entrega un botón de pánico. Luego de empezar a investigar y estar al tanto de la vida de Cindy, un día desde la radio recibe una especie de ruido extraño y va corriendo a la casa de Cindy a ver qué pasaba. Y es acá cuando la encuentra en el pasillo de su casa, tirada en el suelo con un cuchillo clavado en la mano, directamente clavado al suelo, y una nota en él. Obviamente en la nota había otra amenaza, otra aberración que intentaba decirnos que ella era la próxima víctima y que probablemente aquella persona que la estaba persiguiendo por todas partes la iba a matar. Y hay otra cosa que va a ser definitiva para el resto del caso, que es que le ató una media de nylon en el cuello, intentando ahogarla. Por suerte, en este momento todavía Cindy estaba viva, así que la hospitalizan. En el momento en el que llega al hospital y tiene conciencia, dice que no se acuerda de nada. Pero acá está una de las partes que me parecen más increíbles del caso, y es que la policía, ya en este momento hartos, entre comillas, ya veremos por las teorías, dicen que no quieren buscar huellas digitales en la escena del crimen. Ahora, yo entiendo que en realidad en este punto ya estén cansados de estar persiguiendo a una persona esperando a que un sospechoso asesino invisible se presente. Pero a ver, ahí tenían la prueba definitiva de si el caso era real o no, y se deciden a no tomar pruebas en la escena. Si encontraban huellas en ese momento era perfecto, la situación era única, y si no las encontraban podían decir que realmente Cindy estaba loca, pero no hicieron nada. Y de hecho a este punto ya empezaron a decir estos mismos agentes que se supone que tenían que investigar el caso, que Cindy estaba haciendo todo ella sola, es decir, ella lo estaba haciendo todo, era una puesta en escena. Sinceramente a mí no me importa si era ella o no, yo digo deberían haber investigado igual, pero bueno. De igual manera, el investigador privado que ella había contratado dice que eso que le habían hecho no se lo podía haber hecho ella misma, y la intentan poner bajo hipnosis y prueba del polígrafo para saber qué estaba diciendo, si estaba diciendo la verdad, qué había pasado. Pero igual concluyen en que ella estaba demasiado traumada para todas estas pruebas, así que no se pudo. Las amenazas por el teléfono obviamente continuaron, y de hecho no cesaron en lo más mínimo, pero eran demasiado cortas para rastrearlas. A su vez, cada vez que la policía se quedaba a ver el perímetro, a ver si pasaba algo, a ver si llegaba alguna llamada, nunca pasaba nada. Y esta es una de las razones por las cuales la policía no le creía, que en cierta forma es razonable ya que no pasaba nada cuando había alguna gente cerca. Sospechoso. Sin embargo, Cindy tenía un sospechoso en la mente, y ese era su ex marido. E incluso llegó a un punto de llamarlo frente a la policía e intentar que él declarara que era la persona que le estaba persiguiendo. Sin embargo, Roy, su ex esposo, dice que no es él, lo niega constantemente e incluso hace referencia a que su ex esposa está completamente desquiciada. Decía básicamente que vivía en una paranoia constante, pero obviamente no podían descartar a un sospechoso así de importante, así que lo intentaron investigar durante bastante tiempo. Sin embargo, no pasó nada porque de hecho no pudieron encontrar ninguna prueba de que él pudiese ser. No tenía ninguna prueba en su contra. Luego de este fallido intento por encontrar a la persona que la estaba persiguiendo, Cindy decide irse de su casa. Decide directamente cambiar su identidad, se cambia el apellido a James, se cambia de casa, pinta el auto y se va. Sin embargo, nada de eso funcionó, lo cual obviamente a cualquier persona le hace creer que tiene que ser una persona cercana a Cindy, ya que
para mudarte, cambiarte de nombre, cambiar de teléfono y que te sigan acosando es súper sospechoso. Y de hecho no solo era que las notas y las llamadas no se detenían, sino que en un momento luego de cambiarse de casa la encuentran tirada en una zanja después de haber desaparecido. Obviamente seguía viva, pero sufría de cortes, hipotermia y había perdido el conocimiento. Una vez más, luego en el hospital, no recordaba qué había pasado. En esta ocasión también tenía una media de nylon atada en el cuello. De vuelta, un signo típico de esta persona que la perseguía. Luego de estos eventos, ella decide que no puede estar en su casa, así que se va a la casa de una amiga que estaba casada. Sin embargo, luego de irse a dormir allá, la amiga y el esposo se despiertan en la mitad de la noche por ruidos en el sótano y llamas. La casa se estaba incendiando y cuando fueron a pedir ayuda por el teléfono se dieron cuenta de que las líneas estaban cortadas. Y acá es cuando viene uno de los sospechosos que nunca pudo ser probado y es una persona que estaba en la calle a la cual le intentaron pedir ayuda diciéndole anda a la comisaría, a los bomberos, así que traigan a alguien. Intentaron gritarle a esa persona que hiciera todas esas cosas y la persona se dio vuelta y salió corriendo. Y lo peor de todo es que era una persona desconocida, es decir, no sabían si era un vecino, si lo habían visto en la calle en algún momento, no sabían quién era. A día de hoy no se sabe quién era. Pero, por supuesto, queda como sospechoso porque estaba en la escena del crimen y salió corriendo. Pero acá está lo más feo de toda la situación y es que el fuego aparentemente había empezado desde dentro de la casa. Es acá cuando la policía dice que era un poco obvio que Cindy había empezado el fuego, era obvio para ellos. Y acá en manera burlona determinan que la persona que la estaba persiguiendo era un hombre invisible. De ahí el nombre del caso. Sin embargo, Cindy seguía creyendo que ella era una víctima, es decir, que alguien la estaba persiguiendo, estaba muy segura de que ella no era la culpable de todo esto. Entonces, debido a todas las acusaciones, a la violencia, a las amenazas, decide de nuevo mudarse y lo hace constantemente, cambia de identidad, pinta el auto de nuevo, se cambia a una casa rodante e intenta huir como puede. Sin embargo, para 1985 ella sufre un colapso. Estaba demasiado cansada de huir y de las amenazas. En este momento es cuando su médico la interna en un hospital psiquiátrico y ella se queda demasiado deprimida porque nadie creía en que realmente alguien la estaba persiguiendo. Creía que realmente ella estaba sola. Cuando ella por fin sale del hospital psiquiátrico, le dice a su padre que ya sabe quién es el culpable. Sin embargo, le dice que no le quiere revelar esa información. Para este momento, el investigador privado que seguía investigando capta una de las llamadas que le hacen a Cindy. Es una llamada muy corta y es la voz de una mujer que le dice que básicamente va a morir pronto. De una manera más amenazante, digamos. No sé si puedo conseguir esa grabación, pero si la consigo obviamente la van a tener acá, una descripción. Es entonces el 25 de mayo de 1989 que Cindy, luego de 6 años de la primera llamada, desaparece. Habían encontrado su auto en un estacionamiento y había sangre en la puerta del lado del conductor y su bolso estaba abajo del auto. Luego de ver la sangre y las pertenencias de Cindy en el auto, la policía dijo que no la iban a buscar porque era otra de las escenas que ella plantaba. Es 2 semanas después, el 8 de junio, que la encuentran por fin. Esta vez no tuvieron tanta suerte y Cindy ya no estaba viva. Había sido encontrada en la parte de atrás de una casa abandonada y muy casualmente era el día del cumpleaños de su esposo, de su ex esposo, a quien, por si no se acuerdan, había acusado de ser su perseguidor. Sus manos y pies estaban amarrados por detrás y también, como siempre, tenía una media de nylon en el cuello. Había sido golpeada y su cadáver presentaba severas contusiones. Pero una de las cosas curiosas que tenía en el cuerpo era una inyección en uno de los brazos, lo cual llevó a muchas personas a creer que había sido drogada. Y de hecho, la autopsia declaró que había sido la causa de la muerte una sobredosis. Se llamaron a 84 testigos, pero nada resultó y de hecho a la persona que intentaron buscar que estaba esa noche en la casa cuando se incendió no la encontraron nunca. Sin embargo, había un sospechoso que era uno de los más probables en toda esta causa y era una persona que había estado en pareja con Cindy, que era casualmente un policía.
cosa que ella no sabía. Esta persona era Patrick McBride y este era un sospechoso muy importante, ya que imagínense, si era policía, él sabía toda la movida de los agentes que estaban intentando investigar el caso. Esto significaría que cuando ellos estaban investigando, él no llamaría ni haría ninguna cosa extraña, y cuando ellos no estuvieran investigando, podría hacer lo que quisiera. Bueno, pero el dato más curioso de todo esto es que la policía no lo investigó nunca, así que también se quedó en la nada. Sin embargo, es uno de los más probables, en mi opinión por lo menos. Conste que para este momento ya el forense que está investigando el cuerpo de Cindy declaró que no había sido ningún suicidio. Sin embargo, la policía se empeñó en decir que esa era la razón de su muerte. Ni siquiera intentaron investigar la opción de un homicidio. Más bien declararon una y otra vez que esto era una puesta en escena por Cindy, de nuevo, que ella se había suicidado. Pero como les había dicho al principio, Cindy tenía una hermana que más tarde se convertiría en escritora. Es ella quien investigó muchos años de su vida para saber quién era el culpable. No obtuvo ningún resultado, pero sí sacó un libro donde expresa todas las investigaciones que hizo, todos los papeles que tuvo que obtener, todas las grabaciones, todos los expedientes médicos y policiales, e incluso el informe de la autopsia. El libro del cual estoy hablando aparece en pantalla ahora mismo y es el de Quién mató a mi hermana. A pesar de todos los esfuerzos de la hermana de Cindy, nadie sabe qué le pasó. Y bueno, pasemos rápidamente a las teorías porque básicamente ya las vimos, es decir, ya las incluí en el video, pero bueno, las vamos a poner punto por punto. La primera teoría sería básicamente al hombre misterioso que apareció después del incendio. No tenemos nada realmente que decir de eso porque no sabemos quién es, solo es sospechoso por haber huido. La segunda teoría que me parece viable, de todas las teorías que pueden haber, es la del amante policía, que se empeñó mucho en no decirle cuál era su profesión. A ver, en primer lugar, sabe todos los horarios de la policía, si está en el caso, sabe todo acerca de Cindy y sabe dónde está, sabe en qué momento están investigando la casa, sabe todo. Eso le da pase libre a hacer básicamente lo que se le canta. Juega su papel de policía, no le dice a Cindy quién es, al resto de la policía no le dice que la conoce, es incluido en el caso, sabe todo y puede hacer lo que quiera. No solo es esto, sino que también si alguno de sus compañeros lo sabe, por ahí incluso lo puede encubrir. Puede borrar todas las pistas que dejó y también pudo haber sido uno de los primeros en decir que Cindy estaba loca, ¿no? Sin embargo, tampoco tenemos mucho que decir de esto porque no lo investigaron nunca. No quisieron pensar en que él podía ser el asesino, así que se quedó en la absoluta nada. Y por último, la teoría que también me parece viable, que a todo el mundo le parece viable, es que realmente Cindy haya hecho todo eso sola. Y es que sí, tenía justamente personalidades múltiples. Estaba declarada como tal. Y lo que les decía al principio, si alguna vez vieron una entrevista a una persona con personalidades múltiples, sabrán que pueden cambiar de un segundo para el otro y aparte pueden desconocerse totalmente. Puede tener, por ejemplo, dos personalidades, ninguna de las dos saber que es una personalidad alterna, ambas con diferentes acentos, ambas con diferentes memorias, ambas con diferentes historias. Cindy no sabría realmente que ella es la culpable, sin embargo ella sería la culpable. Y es que si no fue el amante policía, esta es la última opción que queda, que ella fuese la que realmente estaba haciendo todo esto. Sin embargo, lo último que le pasó, que es que la encontraron con los brazos atados por detrás, junto con las piernas también, me parece un poco sospechoso, ya que eso sí que no lo pudo haber hecho sola y de hecho si ella era la culpable dentro de todo, tal vez le pudo haber pedido ayuda a otra persona, entonces tendríamos a un segundo culpable en todo esto. Pero eso es una cosa que nunca vamos a saber realmente, a menos de que de repente caiga alguna pista extraña y nueva, lo cual es bastante improbable. Esas son todas las teorías, no son todas las teorías, pero son las tres principales. La del esposo la descarté porque realmente nunca se probó nada. Me parece a mí que él se había ido a hacer la suya. El abogado le dijo que no se juntara más con ella porque tenía problemas, era violenta con él, así que realmente creo que no le convenía estar cerca. Sin embargo, obviamente, la posibilidad está ahí, pero no lo incluí de todas maneras. Y bueno, ese fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado. Díganme qué opinan acerca del caso, quién pudo haber sido, si realmente Cindy se lo pudo haber hecho ella sola. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.